Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace ya un tiempo que no subía ningún vídeo, pero la verdad es que tenía ganas. Como sabéis, una de las cosas que a mí me gusta hacer, aparte de mi trabajo y tantas otras cosas, es leer la Biblia. Yo considero que vale la pena en esta vida buscar a Dios y conocerle y saber y descubrir que es un Dios accesible y con el cual se puede andar. Entonces, algo que ya sabéis que a mí me gusta hacer es leer la Biblia. Si a vosotros os gusta leer la Biblia también o tenéis inquietud por hacerlo, por saber qué es lo que dice, pues lo podemos leer conjuntamente. Yo ahora mismo acostumbro a ir leyendo cíclicamente todo el texto bíblico en dos partes. Es decir, por un lado leo la Biblia de forma entera, de Génesis hasta Apocalipsis, continuamente, y por el otro también acostumbro a hacer lo mismo con los Evangelios y con el libro de los Salmos. Entonces, hoy quería compartir con vosotros un texto que se encuentra en Éxodo, el libro de Éxodo, el capítulo 13. Los que, por los que no estáis a lo mejor muy informados, Éxodo es un libro que específicamente relata el momento en el que hace ya unos cuantos milenios el pueblo de Israel fue liberado de la cautividad en Egipto. Israel llevaba ya como unos 400 años después de que José fuera nombrado uno de los principales del reino junto a Faraón, el segundo en el reino, específicamente, 400 años después. Israel estaba en una situación bien diferente, porque estaba en una situación de opresión por parte de los egipcios que cada vez los presionaban más y los esclavizaban en un sentido, ¿no? Entonces, la Biblia nos relata cómo Dios escucha el clamor de ese pueblo diciendo no puedo más, gritos de desesperación por la dificultad que estaban viviendo, y Dios, según nos explica la Biblia, pues decide liberarles. Y para ello usa personas normales. Dios usa personas normales para liberar a su pueblo, ¿no? Y en ese sentido, pues la persona escogida fue Moisés. Fue usado Moisés a través del poder de Dios para decretar juicio sobre la tierra de Egipto, específicamente a Faraón, en varias ocasiones, pidiéndole que le liberara y llevando a cabo pues lo que conocemos como las 12 plagas que se dieron en Egipto, ¿no? Una cosa muy interesante es que las plagas, en primer lugar, afectaban a la zona de Egipto, pero no afectaban a la zona de donde estaba Israel. Es decir, Israel lleva muchos años viviendo en Egipto, muchísimos, ¿no? Unos cuantos centenares de años, pero él tenía su espacio delimitado, es decir, es como si, vamos a entender, pues os pongo un ejemplo próximo. Yo vivo en Barcelona, vivimos en Barcelona. Entonces Barcelona, área metropolitana, incluye también otras ciudades, como puede ser Badalona, por ejemplo, Santa Coloma, Hospitalet de Llobregat, que son ciudades muy grandes también, pero que están anexadas a lo que es propiamente la ciudad capital de Barcelona, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos la ciudad de Barcelona y después la área metropolitana de Barcelona, que incluye estas áreas. Por entendernos de una forma sencilla, es como si Egipto tuviera la capital y después también Israel, que ocuparía pues una buena parte, pero anexada, ¿eh? Entonces, las plagas incidían específicamente en la zona de Egipto, o sea, la zona propia donde vivían los egipcios. ¿De acuerdo? El juicio que fue viniendo fue muy, muy intenso, pero algo que es muy interesante es ver que esa intensidad de las plagas no fueron capaces de cambiar el corazón de Faraón. Faraón persistió en la idea de no dejar ir al pueblo de Israel.
en la vida pueden pasar muchas cosas desagradables y decimos muchas veces que realmente alguien que ha vivido experiencias duras puede llegar a ser más sensible a entender otras personas que pasan esa situación. Y es así. Es decir, a alguien que pasa por dificultades en la vida puede tener de alguna manera una oportunidad a la hora de reflexionar desde una posición humilde. Pero no siempre es así. Es decir, el vivir situaciones duras no implica que uno sea o acabe siendo más sensible. ¿Por qué? Porque alguien puede endurecerse. Es una duricia en la mano justamente es de haber hecho de haber forzado, ¿no? A lo mejor has tocado algunas herramientas, mucho tiempo, o los que, por ejemplo, pegan con el martillo y la escarpa tienen unas manos rudas que al final se han endurecido, ¿no? Entonces eso puede suceder exactamente igual con el corazón de las personas. Todo esto lo comento porque en ese momento nos encontramos en un Egipto muy desolado por las plagas, muy arrasado, una situación muy complicada por delante, económicamente, mucho ganado muerto, las cosechas arrasadas, destrozadas, pero toda esa situación no era suficiente para que Faraón reconociera que debía dejar ir al pueblo de Israel, ¿no? Sino que se endureció. Y es algo que la Biblia nos explica cómo Dios al principio daba la oportunidad y luego es Dios quien endurece el corazón. Por lo tanto, al final, si alguien se arrepiente, si alguien muestra en su corazón humildad, si alguien tiene algo bueno, en el fondo también es porque Dios lo ha querido así. Muy bien, pues nos encontramos justo en el momento exacto de la salida del pueblo de Israel. Del gran momento, por fin llegó el día en que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y podría tomar su propio camino en adelante. Ya han pasado las plagas, han pasado la última plaga, que es, en este caso fue la muerte de los primogénitos, y ahora están en el momento de salir, ¿no? Y lo que yo hacía referencia hasta ahora, que las dos zonas donde estaba Egipto y la parte de Israel, es que las plagas incidían en la parte de Egipto, pero en la última plaga no fue así. ¿Qué pasó en la última plaga? La última plaga afectó a los hijos primogénitos. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si una casa israelita no hubiera tenido en consideración el hecho de mojar con sangre de cordero los dinteles de la puerta? Pues que su hijo, el hijo primogénito de esa casa, hubiera muerto. Por tanto, la última plaga, que es la que tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel, es decir, es una liberación que viene por causa del derramamiento de sangre del primogénito. ¿De acuerdo? Lo cual nos habla, evidentemente, de algo que debía suceder en el final de los tiempos, cuando Dios enviaría a su hijo primogénito para que su derramamiento de sangre salvara a muchos. ¿De acuerdo? La Biblia es, es un conjunto. La Biblia no explica una historia y luego otra que no, sin relación, sino que hay un propósito de Dios desde el inicio hasta el final, y Dios habla y Dios comunica desde el primer momento cuáles sus intenciones y cuál es el plan para la humanidad y para aquellos que quieren conocerle. Entonces, esa última plaga que trajo la liberación era una plaga que afectaba tanto a egipcios como a israelitas. Porque la situación ante Dios es muy importante. La situación ante Dios es exactamente la misma para ti, que para mí, que para cualquier otra persona de cualquier nación, de cualquier sexo, raza, pensamiento, inclinación, etc. La situación es que estamos en conflicto ante Dios, y que lo único que nos puede salvar es justamente, en este caso, el derramamiento de sangre que fue el de su hijo.
¿de acuerdo? Pero ahora no estaba todo esto revelado, o las personas no conocían, ¿no? A qué se estaba refiriendo Dios con todo ello en un futuro. En fin, el pueblo de Israel sale. El pueblo de Israel sale y en el capítulo 13 del libro de Éxodo, justo en la salida, Dios habla con Moisés y le dice lo siguiente. Leo capítulo 13. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: Acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. Hoy vais a salir en el mes de Abib. Es interesante que antes de salir, lo que Dios quiere del pueblo es una cosa: que recuerden este día. Y se lo dice en un momento en el que las personas no están para recordar. Pero quiere grabar a fuego, quiere que tras esta situación que ellos van a vivir, no se olviden cuando ya haya pasado este momento. Sigue diciendo: y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo, del Jebuseo, la cual juró a sus padres que te daría, por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días, y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Fijaos en el texto que hemos leído. No sé si os pasa a veces, pero cuando leemos cuestiones relativas a las costumbres del pueblo de Israel es difícil, ¿no? Es difícil entender. Y esto del pan leudado, tantos días, ahora 7 días comerás y ahora no sé qué. ¿Y por qué, no? Es como que queda lejano, a no ser que seas un gran historiador, docto en la historia bíblica o en la historia de Israel, para conocer estos detalles que en la mayoría de los mortales se nos escapan. Pero yo recomendaría una cosa. Si no entiendes el por qué de algunos de estos detalles, sí que es importante preguntarte el para qué. Y yo diría que incluso más importante, porque todas las cosas que Dios dice, todas las cosas que Dios manda, tienen un propósito. Además, es fiable, es confiable Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Por lo tanto, es alguien que seguro sabemos que no hará nada fuera de un propósito o de una motivación, ¿no? Entonces, mi recomendación es: cuando algo se te escape, que no entiendas muy bien, pregúntate el para qué. Porque todo lo que dice en este punto que acabamos de leer tiene, yo diría, que 2 motivos. Uno, primer motivo, para que recuerdes. Es decir, esta fiesta que yo instauro, estos días de los panes sin levadura, etc., tiene un primer propósito: que recuerdes lo que has vivido en este punto, cómo has sido liberado. ¿Cuál es el segundo motivo? El segundo motivo es para que cuando te pregunte tu hijo, tú le digas: esto es así porque, para que sepas cómo el Señor me liberó. Y aquí quiero hacer un apunte o subrayar esta frase porque es clave. Dice: en aquel día le dirás, esto que estamos haciendo es con motivo de lo que Dios o el Señor hizo por mí. Eso es importante porque normalmente, si tú vas a la iglesia, verás que acostumbra a haber algún tipo de, ¿cómo diría?, de algún
bueno, de alguna costumbre, algún ritual, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a una institución que dejó Jesús fue la de tomar del pan y del vino. Entonces, de aquí vienen, ¿no? Los que sois católicos, a lo mejor el tomar de la hostia, que es un pan. Es un pan o tomar del vino, lo que hace recordar el cuerpo de Cristo, que este es el propósito y que se ve en los evangelios más adelante con la Santa Cena, ¿no? Con esa institución que tenía como propósito dos cosas también: recordar la muerte de Jesús y otro propósito que tiene que ver con el otro, que es anunciar su venida, anunciar lo que va a venir después, ¿de acuerdo? Pero aquí es algo interesante que dice: tú le dirás a tu hijo, esto es por lo que el Señor hizo por mí. Entonces muchas veces nosotros enseñamos a nuestros hijos diciendo, esto que hacemos en la iglesia lo hacemos para recordar, para que nosotros recordemos lo que Dios hizo por nosotros, etc. Pero es necesario también que nosotros podamos hablar con nuestros hijos, con nuestros cercanos, explicándoles que esto es lo que Dios hizo por mí, de forma individual, primera persona. No pasemos directamente a la segunda persona, porque las personas necesitan conocer qué es lo que Dios hizo por ti. Hablamos de testimonio. El testimonio personal es muy, muy, muy valioso. Entonces, algo que es grande en este texto es que y muchas veces tenemos esa mala costumbre de decir, no, el Dios del Antiguo Testamento no es que es el mismo del Antiguo que el del Nuevo, y ese Dios es Cristo, ¿no? Pero como que lo diferenciamos, ¿no? Pero es que del segundo libro de la Biblia, desde el primer momento, Dios ya se está revelando como alguien personal. Es decir, una cosa en ese momento es que Dios actúa como liberación a una nación en particular en una nación, en un momento, en un día histórico, pero que en ese momento Dios ya se está revelando como alguien que ha hecho algo en tu vida, para ti, personalmente. Entonces la primera idea que tenemos que entender es que Dios es alguien que se acerca a las personas de forma individual y que la liberación es para personas individuales. Ahora vemos que sigue diciendo en el versículo 9, dice, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Aquí, dependiendo de la traducción, vamos a ver que exactamente el versículo 9 vuelve a explicarse en el versículo 16, diciendo, será pues como una señal en tu mano y como unas insignias o filactería, depende de la versión que estemos usando, o filactería o insignias en tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. La palabra insignia, la palabra filacteria, viene del griego, que se escribe igual, diferente, es decir, PH, filacteria y con Y, que significa amuleto. ¿De acuerdo? Es uno de los significados, estamos hablando de protección o amuleto. Por lo tanto, dice que será para ti señal o será para ti como amuleto, ¿vale? En tu frente o en tu mano. Esta palabra traducida del hebreo es tefilín. Y no sé si habéis visto en el pueblo judío, si lo buscáis por Google, ponéis tefilín y vais a ver cómo aparecen unas fotos de judíos. ¿Qué hacen los judíos hoy día? Hoy día usan tefilins, que son como unos cubiletes pequeños, cuadrados, un poco rectangulares, y dentro ponen como versículos de la ley de Dios y de este texto, y se lo ponen en la frente, físicamente, en la frente o en el brazo. Y van sujetos con una correa como de cuero, ya sea en el brazo o en la frente. Entonces ellos entienden este punto de una forma literal, por eso lo hacen, lo materializan, ¿no? Pero sin embargo, hay un propósito también. Una cosa es el por qué y la otra es el para qué. ¿Cuál es el para qué?
Pues lo dice en el versículo 9, para que la ley de Dios esté en tu boca. Es decir, el propósito no es la señal, el propósito es que la ley de Dios, la palabra de Dios esté en la boca. Y eso, evidentemente, no lo entienden de forma literal, porque si no estarían hablando con las hojas de la Biblia en la boca puestas, ¿no? Entonces, es importante eso, porque más que la materialización el propósito, tenemos que conocer el propósito de Dios, si no nos atraparemos con las señales, con este tipo de indicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el propósito, que esté en nuestras bocas la palabra de Dios. Ahora bien, si pensamos en el por qué Dios dice la mano o la frente, es interesante darle una vuelta. Es decir, fijaos, ¿cuál sería el lugar de vuestro cuerpo en que vosotros, si quisierais apuntar algo para recordarlo, para que no se os olvide, qué parte sería la más visible para vosotros mismos? En un momento podríais identificar lo que habéis escrito de una forma rápida. ¿Cuál sería? La mano. La mano, porque en un momento yo lo escribo aquí y lo veo, pero en un instante cualquier otra parte del cuerpo sería más complejo verlo rápidamente. En cambio, la mano no. No sé si os lo he contado alguna vez, pero yo cuando solía ir al instituto, la agenda que usaba más frecuentemente era esto. Esto era mi agenda. Yo apuntaba las cosas con boli y luego me olvidaba. Me apuntaba las cosas con boli para acordarme rápidamente, ¿no? Y las apuntaba en la mano, justamente. Por lo tanto, si hay un lugar del cuerpo que puede facilitarme a mí el recordar algo, es la mano. Ahora bien, ¿qué otra parte del cuerpo puede ser relevante si lo que queremos es que los otros lo identifiquen? No nosotros mismos, sino los demás. La frente. La frente es la zona abierta más clara y más fácil de que los demás reconozcan algo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se dirige a ti, lo que hace primero es mirar a la frente. Es decir, te mira a ti, al rostro. Uno no habla mirándole a los pies. Entonces, uno mira al rostro y por lo tanto, si hubiera algo en la frente, lo vería la primera. Por lo tanto, aquí vemos que tiene sentido. Es decir, si habíamos dicho que en el propósito de Dios de este texto era que el pueblo recordara, en primer lugar, recordar uno mismo este día que Dios te ha librado, la forma mejor de apuntarlo sería en la frente, en la mano. Y segundo propósito, decir a vuestros hijos que esto lo hacemos porque es lo que Dios hizo por nosotros, por mí. Por lo tanto, tiene que ver con los otros, con comunicar, con tener las palabras de Dios en nuestra boca, comunicarlo hacia los demás. Por lo tanto, el lugar más visible para los demás sería la frente. Así que Dios no dice las cosas por decir, sino que hay un sentido, aunque a veces sea complejo, ¿no? Encontrarlo o no caemos quizás, ¿no? Pero es muy interesante. Por cierto, que en el libro último de la Biblia, en Revelación o en el Apocalipsis, vemos una referencia que nos recuerda a este texto. Estamos en el Apocalipsis, nos habla de que en un futuro habrá una sociedad pues sometida a un alto control político, social, económico y espiritual. Y en este contexto hay un personaje que la Biblia describe como el anticristo o como la bestia. Hay una manifestación de este personaje. Y hay algo que explica, ¿no? Alguien que se levanta con el poder de Satanás y que también tiene su profeta que le acompañará haciendo milagros y haciendo que los demás se sometan a él. Y dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, interesante el texto, dice, se le concedió dar aliento a la bestia, es decir, al diablo, a Satanás se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran
a la bestia, adoran, control espiritual. Dice, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, control social, libres o esclavos, se les dé una marca en la... ¿Dónde? En la mano derecha o en la frente. Para que nadie pueda comprar ni vender, control económico, sino que el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hago esta referencia porque no es el tema de hoy, pero la Biblia algo que nos explica es cómo Satanás, cómo el diablo, cómo la serpiente antigua, lo que intenta hacer a lo largo del tiempo es imitar el plan de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios Padre da toda autoridad a su Hijo, Jesucristo, ¿no? Y la bestia recibe toda la autoridad del dragón o de la serpiente antigua o de Satanás, ¿no? Juan el Bautista vino como profeta de Jesús. En cambio, la bestia también tiene su propio profeta. Dios sella a sus escogidos con el Espíritu Santo. La bestia pone también su sello en la mano o en la frente de las personas. Y es que no olvidemos que Lucifer viene y se viste como ángel de luz. Por lo tanto, él no va a manifestarse como alguien agresivo, malo contra la humanidad, porque de otra manera la humanidad no encajaría con él, sino que realmente lo que intenta es presentarse con ideas, con enseñanzas que a los ojos de las personas sean buenas. Por lo tanto, se presenta como ángel de luz. Regresamos al texto y vemos que las fiestas tenían ese propósito, ¿no? de recordar y de celebrar para que otros tengan la oportunidad de conocer y de dar testimonio. Por lo tanto, el propósito es traer a las personas un mensaje que libera de la servidumbre. Y muchos ven sus vidas, si miramos nuestras vidas, si tú miras a tu vida, puede ser que tú veas que realmente no hay paz en tu vida. Muchas personas ven que no hay paz en su vida, que luchan con cosas que les tienen aprisionadas y no hay paz. Y luego las personas buscan señales, buscan insignias, buscan rituales, buscan costumbres en diferentes religiones de todo tipo, diferentes corrientes de pensamiento, que tienen una serie de normas y una serie de señales, una serie de fiestas y una serie de costumbres para cumplir. Pero hay una gran diferencia entre todas esas costumbres y lo que Dios hace, porque las personas buscamos cumplir con todas esas costumbres y corrientes para traer paz a nuestra alma, para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero en cambio Dios, cuando Dios decreta costumbres o decreta fiestas, es para celebrar lo que Dios ha hecho. Es decir, nosotros no vamos a obtener una recompensa por ese cumplimiento, sino que Dios nos ha dado algo y esas fiestas son para que lo anunciemos y lo celebremos, que es distinto. Por lo tanto, el plan de Dios es un plan de libertad, es un plan de liberación y de libertad, mientras que el plan de los seres humanos, con sus costumbres y religiones, etc., es un plan de esclavitud. Porque voy a tener que cumplir todas estas cosas para sentirme bien, y aún si las conozco y no las cumplo, me voy a sentir mal. Por lo tanto, es una mente completamente distinta a la que nosotros pensamos que Dios tiene en muchas ocasiones, ¿no? Porque la religión nos aleja de Dios. Hay un detalle muy bonito, y vamos a ir concluyendo, no quiero tomar mucho más, pero hay un detalle muy, muy bonito en el capítulo 13, en esta salida del pueblo de Israel, y que Dios nos explica en el versículo 17 y 18. Y dice lo siguiente, es muy breve, dice: y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió
por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque Dios dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Para mí esto es muy bonito. Es decir, Dios sabe que si sale el pueblo de Israel, lo primero que hace es encontrarse en el camino más rápido, porque para ir a Canaán, prácticamente 200 kilómetros ya estarían pasando por la zona de Filistea. Estamos hablando del noreste de Egipto, saliendo, llegarían rápidamente. Pero Dios dice: no, vamos a bajar para abajo. Y les guía justamente tirando hacia el sur, en la zona del desierto, dirección Negev, para volver a subir. Esto es en torno a los 500 y pico kilómetros. Estamos más que doblando la distancia. ¿De acuerdo? Es mucho más lejano el tiempo, ¿no? ¿Y por qué hace esto? Y Dios dice: no sea que se encuentren en guerra y se arrepientan y vuelvan a la esclavitud. Y la palabra en el hebreo exactamente es: no sea que experimenten guerra. Esta es la palabra. Y cuando lo leímos decimos: pero ¿cómo puede ser? Si después el pueblo de Israel iba a encontrarse guerra igualmente. Iban a hacer guerra contra Amalek, llegará después de los 40 años a tierra prometida, habrá que entrar, encontrarán guerra, etc. Pero hay una diferencia que para mí es clave. Y es: no es lo mismo encontrar guerra cuando el pueblo de Israel sale de primeras de Egipto, a que el pueblo de Israel sale de Egipto y pisa el desierto. Porque cuando el pueblo de Israel pisa el desierto, está en una situación de vulnerabilidad y está en una situación en la que hace que dependa de Dios. Y cuando Israel estuvo en el desierto, aprendió a depender de Dios. Y esa es la diferencia que había si hubieran tirado por Filistea. Estaban muy cerca de Egipto, hubieran dicho: para eso hemos salido, nos volvemos. Pero ya estando en el desierto, hubieran dependido de Dios y quedarían más lejos de Egipto. La vida del cristiano no tiene que ser, no tiene por qué ser una vida más fácil que el que no lo es. De hecho, la Biblia explica justamente lo contrario muchas veces. Así que, pero hay un momento indicado para experimentar guerra, y todos experimentamos guerra en algún momento en nuestras vidas. Yo recuerdo una anécdota de un buen amigo. Nos conocimos estudiando justo antes de la universidad, después en la universidad también. Yo con él tenía muy buena relación y estaba en un momento en mi vida en el que mi vida estaba bastante desordenada, y ambos habíamos salido juntos de fiesta por las noches, habíamos consumido drogas en multitud de ocasiones de todo tipo, y nos conocíamos mucho, pero teníamos una relación de eso, de salir por las noches, etcétera, y de mucho desenfreno. Cuando yo conocí a Dios, cuando tuve una experiencia con Dios que cambió mi vida, él se enteró, evidentemente, porque estábamos juntos, y entonces vio ese cambio, y recuerdo que él comenzó a leer acerca de Jesús, de los evangelios, Mateo, Marcos, etc. Pero llegó un día, ya entramos los dos en la universidad, él tenía mucha inquietud, él comenzó a orar y él venía y me decía: he sentido la presencia de Dios en mi habitación, ¿no? Estoy leyendo, es apasionante, etcétera, ¿no? Pero hubo un día en que me dijo: ¿sabes qué, Dani? Estoy viendo que conforme yo me estoy acercando a Dios, siento que hay una batalla, porque, no sé, no paran de sucederme ahora cosas malas. Y cuando entramos en la esfera de lo subjetivo es delicado, ¿no? Pero sí que es verdad que la Biblia nos enseña que nosotros
de forma natural no formamos parte del reino de Dios. Por eso la Biblia dice que Él trae su reino, Él ha venido, el reino de Dios se ha acercado. Ese es el mensaje de Jesús cuando vino, ¿no? Por tanto, el reino de Dios, que es otro, se acerca. Y aquellos que conocen a Jesús, que se arrepienten de sus pecados delante de Él, se incorporan en el reino de Dios. Por lo tanto, si no formamos parte de forma natural del reino de Dios, tenemos que formar parte de otro reino. Y hay tensión entre ambos. Como digo, es una esfera que en un sentido está oculta, es difícil de explicar de una forma comprensible, aunque si leemos las escrituras vamos a descubrir muchas cosas que no sabíamos, especialmente en los evangelios, porque Jesús es una de las personas que, bueno, es la persona que más destapa esto oculto que hay, y hay una tensión, ¿no?, entre ambos reinos. Entonces yo le comenté que existe esa tensión y que evidentemente lo que uno no va a permitir o va a luchar para que no ocurra es que uno de los súbditos no se vaya a otro reino, ¿no? Me recuerda ahora, por ejemplo, algo que sucede en Corea del Norte. Corea del Norte no permite que sus ciudadanos pasen a Corea del Sur. Entonces, hay muchas deserciones del ejército porque son los que están a tocar con el borde que ya da paso a Corea del Sur, y en muchos casos muchos han salido corriendo para pasar a la otra parte, ¿no?, y ser libres, ¿no?, porque no podían hacerlo. Pues el régimen restringe mucho, y aparte el castigo para tus familiares también es muy severo. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos para que tengamos una idea, yo le expliqué que estas tensiones existen en el ámbito espiritual, y otro día volvimos a quedar y me dijo, ¿sabes qué, Dani? He tomado una decisión, y mi decisión es dejar de orar. Y volver atrás. Para mí fue una decisión triste, ¿no? Pero es un ejemplo de salir de la tierra de Egipto en un sentido, metafóricamente hablando, y tirar por Filistea, encontrarse guerra. Este chico experimentó guerra antes del momento oportuno y decidió regresar a Egipto. Entonces, Dios evidentemente nunca fuerza a nadie a seguirle, nunca fuerza a nadie a estar con Él, pero todo el que desee estar con Él será recibido hoy. Hoy es el día. El día de la salvación para ti es hoy. No es mañana, ¿eh? Ni fue ayer, ni va a ser mañana, sino que es hoy. Por eso me encanta el versículo más corto de este capítulo, que es el versículo 4. Vais a salir hoy, en el mes de Abib. Pero estas palabras, no, vais a salir hoy. No te prometo algo que ya vendrá. No, hoy vais a salir. Y ese es un poco el mensaje que también quiero transmitir, ¿no? Hoy es el día de salvación, dicen Hebreos. Mientras dure ese hoy, ¿no?, animaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros os endurezcáis por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como sucedió el día de la rebelión. Así que os animo a tomar la Biblia, os animo a leerla, iremos comentando, podemos ir leyendo y comentando otros textos, que realmente es apasionante leer la Biblia. Así que nos vemos pronto. Un beso, chao.